El sol de la mañana golpeaba la fachada de vidrio de la mansión Cole como un espejo hecho de orgullo. Dentro, cada objeto brillaba bajo el control de un solo hombre. Richard Cole, un millonario hecho a sí mismo cuya riqueza era tan ruidosa como su ego. Sus trajes estaban cortados a la perfección, su sonrisa ensayada para los inversionistas y su corazón cuidadosamente encerrado detrás de números y cristal. Cada mañana, el mundo de Richard se movía como una máquina. El jardinero recortaba exactamente a las 7 a.m. El chef servía el desayuno a las 7:15. La ama de llaves lustraba el piso hasta que reflejaba la lámpara de cristal. Todo y todos obedecían al ritmo, excepto María del Cruz, la silenciosa empleada que llegaba cada día con los ojos cansados y las manos suaves. María era el tipo de mujer que el mundo rara vez notaba. Delgada, de voz baja, con un bolso de segunda mano y un corazón de primera clase. Su único sueño era simple: mantener pagadas las medicinas de su madre. Para Richard no era más que otro uniforme pasando por sus pasillos perfectos. Ese día el aire se sentía distinto. El nuevo Ferrari acababa de ser entregado. Una bestia roja reluciente a la que Richard llamaba mi bebé. La rodeaba como un rey alrededor de su trono, susurrando sobre caballos de fuerza y cuero. Incluso el personal contenía la respiración, temeroso de respirar cerca de ella. A María le habían asignado limpiar los estantes cercanos y trabajaba con cuidado. La luz de la mañana rebotaba en el espejo del coche, deslumbrando sus ojos. Al girar, su paño rozó apenas el espejo cromado. Un sonido más leve que un suspiro, pero para Richard fue un trueno. Se dio vuelta con los ojos abiertos, la furia ya hirviendo. «¿Qué acabas de hacer?», rugió. María se quedó inmóvil, el trapo en la mano. «Señor, lo siento mucho, no quise...». Richard avanzó como una tormenta, inspeccionando el espejo como si ella hubiera cometido un crimen. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este coche? Ustedes no entienden el valor porque nunca han tenido ninguno». Su voz cortó el salón de mármol. Los otros empleados se detuvieron. El jardinero asomó la cabeza desde afuera. El rostro de María se tiñó de rojo, pero no lloró. Todavía no. Ya la habían humillado antes, pero nunca con tantos ojos mirando. «Señor, no lo rayé», susurró. «Solo es un poco de polvo. Lo limpiaré». «No lo toques», gritó él. «Ya hiciste suficiente. Empaca tus cosas». Un silencio más pesado que el peso del coche llenó la habitación. «Por favor, señor Cole. La medicina de mi madre. No es mi problema. Aprende disciplina antes de entrar otra vez en la casa de alguien más». Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Los labios de María temblaron. Bajó la cabeza, se quitó los guantes y los dejó sobre el mostrador de mármol. Su reflejo en la ventana del Ferrari se veía más pequeño que nunca. Un fantasma desvaneciéndose del sueño de otro. Al pasar junto a él se detuvo en la puerta. Su voz salió suave pero firme, del tipo que carga más verdad que ira. «Algún día, señor Cole, recordará este momento, no por el coche, sino por lo que perdió al protegerlo». Salió a la lluvia que había comenzado a caer sin aviso. Las gotas se deslizaron por sus mejillas, mezclándose con las lágrimas que intentaba ocultar. Detrás de ella, a través del vidrio, la silueta de Richard permanecía erguida junto a su Ferrari, inmóvil, impasible, pero completamente vacía. Afuera, el trueno rodó por el cielo como una advertencia que el universo había estado esperando para entregar. El coche rojo brillaba bajo los relámpagos, pero su brillo ya no parecía victoria, sino arrogancia esperando su castigo. Y mientras María desaparecía por la calle mojada, aferrando su pequeño bolso contra el pecho, un susurro del destino la seguía, callado, paciente e imparable, porque la vida siempre recuerda las manos que fueron heridas, y tarde o temprano hasta los orgullosos deben arrodillarse. La lluvia que se tragó el último día de María en la mansión Cole no se detuvo durante horas, pero cuando por fin lo hizo, el mundo pareció nuevo, más frío, más solitario, pero curiosamente más honesto. Aquella tarde, ella había caminado de regreso a casa empapada hasta los huesos, con los zapatos llenos de barro, la dignidad herida, pero el espíritu aún sosteniendo una pequeña chispa de algo que se negaba a morir. Los días se convirtieron en semanas. El eco de la voz de Richard seguía persiguiéndola en sueños. «Ustedes no tienen valor». No era solo la ofensa lo que dolía, sino la facilidad con que él la había pronunciado, la naturalidad con que la crueldad había salido de su boca. Durante un tiempo a María le costó encontrar trabajo. Nadie quería contratar a una empleada despedida por uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Pero la vida, incluso en su crueldad, a veces ofrece segundas oportunidades disfrazadas. Una pequeña clínica en el distrito pobre necesitaba personal de limpieza a medio tiempo. El pago era apenas suficiente, pero María lo aceptó con gratitud.
Cada día fregaba los pisos del hospital mientras escuchaba a los doctores hablar sobre sanar. Palabras que comenzaron a sanar también su propio corazón. Entre pasillos y sábanas oía a los pacientes contar historias de resistencia, de personas que volvían a levantarse desde la nada. Poco a poco, esas historias se convirtieron en su combustible. Por las noches, después de alimentar a su madre y acostarla, María abría un viejo portátil donado por el personal de la clínica. Comenzó a ver tutoriales gratuitos, nociones de negocios, técnicas de limpieza, atención al cliente, incluso clases de inglés. Sus manos estaban cansadas, sus ojos pesados, pero su mente se negaba a detenerse. Quería más que sobrevivir. Quería respeto propio. Mientras tanto, a kilómetros de allí, el imperio de Richard Cole brillaba más que nunca, y a la vez más vacío que nunca. Su mansión vibraba con fiestas. Los inversionistas brindaban por su éxito. Los autos lujosos iban y venían como trofeos. Pero algo invisible ya había empezado a pudrirse dentro de sus paredes. Su contador escondía cifras. Su socio desviaba dinero hacia inversiones secretas. Y Richard, demasiado orgulloso para mirar con atención, no lo veía venir. En los espejos de sus pasillos de mármol, su reflejo aún parecía perfecto. Pero por las noches, cuando la risa se desvanecía y el silencio regresaba, a veces creía ver la silueta de María caminando bajo las lluvias. No era culpa lo que sentía, todavía no. Era algo más frío, una leve inquietud que no sabía explicar. Al llegar el tercer año, todo comenzó a cambiar. La reputación de María en la clínica creció. Los pacientes notaban cómo sonreía incluso agotada. Las enfermeras confiaban en ella para tareas más grandes. Una tarde, el director del hospital le dijo: «Limpias con cuidado, pero más que eso, respetas este lugar. Deberías pensar en algo más grande, María». Aquella frase la acompañó durante semanas. Poco después, pidió prestados algunos productos de limpieza, imprimió unos volantes sencillos y caminó de puerta en puerta ofreciendo su servicio. Confiable, honesta, asequible. Empezó con un apartamento, luego 2, luego 10, y el rumor se extendió. La mujer que limpiaba como si estuviera devolviendo la dignidad. Al quinto año, nació Bright Hands Cleaning Services, una pequeña empresa con 3 empleados, luego 10, luego 30. María ya no fregaba pisos todos los días. Ahora dirigía, enseñaba la paciencia y el orgullo que una vez había llevado como empleada doméstica. Cada lunes por la mañana, iniciaba las reuniones con las mismas palabras. No solo limpiamos lugares, limpiamos vidas. Recordamos a la gente que cada espacio, por sucio que esté, puede volver a brillar. Y aunque sus empleados aplaudían y sonreían, ninguno sabía que esas palabras habían nacido de la humillación, del día en que la llamaron inútil en una mansión dorada. Pero la vida es equilibrio, y el destino no olvida las deudas. Mientras el pequeño negocio de María crecía con fe y trabajo, el imperio de Richard empezaba a derrumbarse bajo el peso del ego y la traición. Su socio desvió dinero a cuentas en el extranjero. Llegaron demandas, los contratos desaparecieron, y uno a uno, aquellos que alguna vez brindaron por su éxito se desvanecieron, sin lealtad, sin despedida, solo silencio. Intentó resistir, vendió una propiedad, luego otra, hipotecó sus autos, despidió personal. El hombre que alguna vez midió su valor en caballos de fuerza y copas de champán empezó a contar monedas para el supermercado. El Ferrari, su símbolo sagrado de orgullo, yacía en un garaje polvoriento, sin brillo, sin motor, sin alma. Una noche, ebrio y furioso, Richard se acercó tambaleando a él. Puso la mano sobre el capó, el mismo lugar donde el paño de María lo había rozado años atrás, y por primera vez susurró: «Tal vez no fuiste tú, María, tal vez fui yo». Rió con amargura después de decirlo, pero ya no sonaba a risa. Sonaba a rendición. Al final de ese año, el imperio Cole había desaparecido. La mansión fue embargada. Su nombre borrado de las listas bursátiles. Y el hombre que antes dominaba las habitaciones con arrogancia, ahora era solo otro nombre en la fila del desempleo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, María estaba de pie en su nueva oficina, sencilla pero luminosa, con el nombre de su empresa brillando en la pared. Acababa de firmar un contrato para limpiar edificios corporativos en el centro, el mismo barrio donde Richard alguna vez trabajó. Mirando por la ventana, observó los autos que pasaban apresurados y susurró para sí misma: «Quizá algún día la vida le permita aprender la misma lección que me enseñó a mí, que el orgullo construye muros, pero la bondad construye puentes». Y por primera vez en años, sonrió sin dolor. Las luces de la ciudad titilaban sobre el horizonte. Una se apagaba, otra nacía. La rueda del destino giraba en silencio, perfectamente. 2 vidas avanzaban ahora en direcciones opuestas.
una ascendiendo desde la humildad hacia la grandeza, la otra cayendo de la arrogancia hacia la conciencia, pero ninguno de los dos sabía que el destino ya estaba preparando el momento para cruzar sus caminos otra vez, en un lugar donde el orgulloso finalmente se arrodillaría y la humilde se pondría de pie. La ciudad había cambiado, y él también. El hombre que una vez cruzaba esas calles en un Ferrari, ahora las caminaba con pasos pesados y una chaqueta prestada. Las mismas torres que antes reflejaban su nombre en carteles luminosos, ahora lo observaban desde arriba como jueces silenciosos. Cada ventana le recordaba algo que había perdido: dinero, poder, orgullo, o quizá algo mucho más profundo. Richard Cole se había convertido en un fantasma dentro de la ciudad que alguna vez gobernó. Rentaba una pequeña habitación sobre un diner barato, el tipo de lugar que olía a café quemado y a sueños olvidados. Su traje, antes hecho a la medida, ahora colgaba flojo sobre su cuerpo más delgado. La arrogancia que una vez caminó a su lado había desaparecido. Lo que quedaba era cansancio y un eco de arrepentimiento que intentaba no admitir. Llevaba meses buscando trabajo. Cada entrevista terminaba igual. Sonrisas educadas, ninguna llamada de regreso. El mundo que antes se inclinaba ante él ahora ni siquiera lo recordaba. Sus ahorros se esfumaron, sus contactos dejaron de responder, y los pocos amigos a los que llamaba hermanos se convirtieron en desconocidos desde el momento en que su último cheque rebotó. Entonces, una mañana lluviosa, hojeando un periódico en el diner, vio un pequeño anuncio: Bright Hands Facility Management, ahora contratando. Trabajo estable, ambiente respetuoso. Se quedó mirando el nombre: Bright Hands. Sonaba familiar, aunque no sabía por qué. Algo en él le apretó el pecho, pero el hambre y la desesperación apagaron la lógica. Dobló la página, la guardó en su chaqueta y salió bajo la llovizna. La dirección lo llevó a un edificio corporativo en el centro, de vidrio, moderno, de esos que antes habrían firmado contratos con él. No le habrían ofrecido un empleo. Dentro, el vestíbulo brillaba con elegancia minimalista. El aire olía a cítricos y ambición. En la recepción, una joven con uniforme azul marino y un logo bordado en dorado, dos manos entrelazadas bajo un sol naciente, lo saludó con una sonrisa amable. «Buenos días, señor. ¿Viene para la entrevista de limpieza?» Richard dudó un segundo antes de asentir. «Sí». Para Bright Hands, ella le entregó un formulario. «Por favor, espere en el lobby. Nuestra directora lo atenderá en breve». Se sentó cerca de la ventana, observando a los otros candidatos, jóvenes, mujeres y hombres con ojos llenos de esperanza, gente aún luchando por su primera oportunidad. Se sintió fuera de lugar. El piso pulido reflejaba sus zapatos, antes brillantes, ahora desgastados. Ajustó su corbata, intentando sostener los últimos hilos de dignidad. Un reloj marcaba el paso del tiempo. Minutos. Silencio. Y entonces, el sonido del elevador. Las puertas se abrieron y de ellas salió María del Cruz, elegante, serena, irreconocible, y al mismo tiempo imposible de olvidar. Llevaba un traje color crema, el cabello recogido con precisión, la confianza brillando en su sonrisa tranquila. En su pecho relucía una placa dorada: María del Cruz, fundadora y directora general, Bright Hands Facility Management. Richard se congeló. El aire pareció desaparecer de la habitación. Por un instante pensó que estaba alucinando, pero luego sus ojos se encontraron con los de ella, firmes, profundos, llenos de historia. Intentó hablar, pero su garganta se cerró. Todos los recuerdos que había enterrado durante años lo golpearon de golpe. La lluvia, el coche, su voz temblorosa, su crueldad. María parpadeó una sola vez, lentamente, y luego se dirigió a la recepcionista. «Gracias, Clara. Yo me encargo de aquí». Se volvió hacia los aspirantes. «Buenos días a todos. Les agradezco por venir. Creo en las segundas oportunidades y en el trabajo honesto. Bright Hands fue construida por personas que alguna vez fueron subestimadas. Si están listos para trabajar con dignidad, están en el lugar correcto». Su mirada se detuvo en Richard solo por un segundo y luego siguió adelante como si fuera invisible. Pero ese breve instante ardió más que cualquier humillación. Después de la sesión grupal, comenzó a entrevistar a los candidatos uno por uno. Cuando llegó el turno de Richard, dudó antes de ponerse de pie. Las palmas de sus manos estaban sudando. Entró en la oficina de María, amplia, luminosa, llena de plantas y luz natural. El logo detrás de su escritorio parecía brillar. Como el propio karma, ella señaló la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese». Él obedeció en silencio con la voz temblorosa. «María». «Yo, señor Cole», lo interrumpió suavemente, su tono sereno pero cortante. «Prefiero títulos profesionales en mi oficina». Las palabras lo golpearon como un eco de su propia arrogancia de años atrás. Asintió. «Claro».
Señorita del Cruz, el silencio se extendió entre ellos. El mismo silencio que había llenado la mansión cuando ella se había quedado junto al Ferrari. Solo que ahora el control era suyo. ¿Busca empleo?, preguntó hojeando su expediente sin mirarlo. Sí, necesito trabajo. Cualquier puesto disponible. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él. ¿Cualquiera? Él tragó saliva. Sí. María se recostó en la silla. Por un momento no dijo nada. Luego, con un tono tranquilo, casi triste, habló. Alguna vez me dijo que la gente como yo no entiende el valor, que somos reemplazables. ¿Aún cree eso? Los labios de Richard se abrieron, pero ninguna palabra salió. Sus ojos se humedecieron. Años de orgullo se resquebrajaron en una sola pregunta. No, ya no lo creo, susurró. Ella asintió lentamente, su expresión suavizándose, no con lástima, sino con comprensión. La vida tiene una forma de enseñarnos lo que la arrogancia se niega a aprender, dijo él bajo la cabeza. María, lo siento por lo que hice. Estaba ciego. Ella se levantó y caminó hacia la ventana. Su reflejo quedó al lado del de él. No necesito su disculpa, señor Cole. Necesitaba tiempo para perdonarlo, y para perdonarme por haber permitido que sus palabras me definieran. Se giró con la mirada firme pero compasiva. Alguna vez dijo que mis manos no valían nada. Ahora esas mismas manos construyeron una empresa que le da a otros lo que usted nunca me dio. Respeto. Él la observó en silencio. Cada fragmento de poder que alguna vez tuvo se desmoronó entre ellos. María respiró hondo y dijo suavemente: pensaré en su solicitud. Vuelva mañana por la mañana. Él asintió despacio, murmurando: gracias. Al salir de su oficina, su reflejo en la puerta de vidrio parecía una sombra al lado de su luz. Por primera vez en su vida, Richard Cole entendió la humildad, no la palabra, sino el sentimiento. Afuera del edificio comenzó a llover otra vez, igual que aquel día años atrás. Solo que esta vez el agua no se sintió fría, se sintió purificadora. Y mientras Richard caminaba por la acera mojada, María lo observaba desde su ventana, viendo cómo se desvanecía entre la multitud, susurrando suavemente: la misma lluvia que una vez me arrastró, ahora te limpia a ti. El universo había cerrado el círculo, las mesas se habían volteado por fin, y el destino, paciente como siempre, sonreía en silencio bajo la lluvia. La mañana siguiente, la ciudad despertó bajo un velo de niebla, de ese tipo que borra el horizonte y hace que hasta las torres de cristal parezcan humildes. Richard Cole llegó temprano al edificio de Bright Hands, mucho antes que la recepcionista. Las luces del vestíbulo aún no se habían encendido del todo, y sin embargo él estaba allí, sosteniendo su gastado currículum con las manos temblorosas. No había dormido en toda la noche, no por miedo al rechazo, sino porque por primera vez había visto el verdadero reflejo de su vida, no en los espejos ni en el mármol, sino en los ojos de ella. La serenidad de María lo había sacudido más que cualquier caída. Su silencio había dicho la verdad que él había evitado durante años. Se sentó en silencio, con la cabeza inclinada, pensando: ¿cómo llegué a ser este hombre? La respuesta susurró desde lo más profundo: porque creí que la bondad era debilidad. Cuando el ascensor se abrió, María volvió a aparecer, con la misma gracia tranquila, con la misma autoridad serena. Lo vio esperando, y por un instante algo brilló en sus ojos. No lástima, no orgullo, sino una comprensión humana, profunda. Llegó temprano, dijo suavemente. Él logró esbozar una débil sonrisa. No quería volver a llegar tarde. Otra vez, una pequeña sonrisa casi invisible rozó los labios de María. Hizo un gesto para que la siguiera arriba. En su oficina le ofreció una silla, pero no se sentó de inmediato. Se quedó de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Ese mundo que alguna vez le había pertenecido a él y que ahora parecía ser completamente de ella. Revisé su expediente anoche, dijo. No queda mucho de su empresa, ¿verdad? Richard negó lentamente. Nada, todo se perdió. Ella asintió. ¿Y sus amigos? Sus ojos se humedecieron. También se fueron. Creo que solo eran leales a mi champán. María caminó hacia su escritorio y se sentó. Fundé Bright Hands para darle dignidad a la gente a través del trabajo. Cada persona aquí gana no solo un salario, sino respeto. Usted vino buscando empleo, no lástima. Así que aquí está la oferta. Comenzará como asistente de mantenimiento. Sueldo estándar, largas horas, trabajo duro. ¿Aún lo quiere? Richard ni siquiera parpadeó. Sí, por favor. Ella lo miró fijamente buscando rastros de arrogancia. No encontró ninguno. De acuerdo, dijo en voz baja. Empieza hoy. Esa tarde, Richard se puso el uniforme gris con el logo dorado de Bright Hands. Las mismas manos que antes firmaban contratos millonarios ahora cargaban cubetas y trapeadores. Se movía con cuidado limpiando los pisos que alguna vez habría pisado sin mirar. El olor a desinfectante llenaba su nariz, fuerte,
humilde, real. Los otros trabajadores lo saludaban con amabilidad, sin saber quién había sido. No había juicio allí, solo compañerismo silencioso, el tipo que solo entienden quienes han pasado hambre y caídas. Extrañamente Richard encontró paz en ello. Por primera vez en años su mente no corría tras ganancias o poder, solo seguía el ritmo del trapeador, el brillo del suelo y el sonido de su propia respiración. María pasó una vez por el área de trabajo. No se detuvo ni habló, pero sus ojos se posaron en él un segundo más de lo necesario. Richard lo notó, un leve destello de respeto. Los días se convirtieron en semanas. Trabajaba sin quejarse. Lluvia o sol, siempre estaba allí antes del amanecer y se iba después de todos. El personal empezó a apreciarlo, no como el hombre que fue, sino como el hombre en que se estaba convirtiendo. Una tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, Richard se quedó a limpiar el piso ejecutivo, el de María. Ella salió de su oficina y lo encontró arrodillado junto a la ventana, limpiando el cristal. No la notó hasta que ella habló. Se le escapó una mancha. Él levantó la vista, sorprendido, y luego rió suavemente. Una risa real, humilde, humana. Estoy aprendiendo. María se recargó en la pared con los brazos cruzados. Sí, lo está haciendo. Durante un largo momento ninguno habló. El atardecer pintaba de oro las ventanas, proyectando sus siluetas sobre el suelo. Entonces, en voz baja, María dijo, ¿sabe por qué construí esta empresa, señor Cole? Él negó con la cabeza. Porque quería que la gente como yo tuviera un lugar donde los errores no los definieran, donde pudieran empezar otra vez. Cuando usted me despidió, me prometí que si algún día tenía poder lo usaría de otra manera. Él tragó saliva. Y lo hizo. Construyó algo hermoso. Ella sonrió débilmente. ¿Y usted? ¿Qué aprendió? Richard respiró hondo. Su voz se quebró. Que todo lo que creí importante no lo era. Que el orgullo te ciega hasta que solo te ves a ti mismo. Antes pensaba que el éxito era hacer que los demás se sintieran pequeños. Ahora sé que es ayudarlos a crecer. María lo observó por un momento y luego dijo en voz baja, tal vez tenía que perderlo todo, Richard, para finalmente ver lo que tenía. Él la miró con lágrimas en los ojos. Pudo haberme destruido el mismo día que entré aquí. ¿Por qué no lo hizo? Su expresión se suavizó y dio un paso hacia él. Porque la venganza es otra jaula. El perdón es libertad. Y yo no construí esta empresa para quedarme atrapada en la ira. Sacó un pequeño sobre del cajón. Aquí, dijo. Su primer pago. Él lo tomó con manos temblorosas. No era mucho, pero pesaba más que cualquier cheque que hubiera recibido antes. No en dinero, sino en significado. Cuando se dio la vuelta para irse, María habló de nuevo. Richard. Él se detuvo. Mañana hay que lavar y revisar el coche de la empresa. Quiero que usted se encargue personalmente. Lo encontrará en el garaje. Él asintió con respeto. Sí, señorita del Cruz. A la mañana siguiente el sol inundaba el garaje de Brighthunts. Cuando Richard entró, el corazón casi se le detuvo. Allí estaba, el Ferrari rojo, el mismo que había adorado, el mismo que había terminado con el trabajo de María, el mismo que representaba todo lo que había perdido. El polvo cubría la superficie, apagando su brillo, pero seguía siendo hermoso, un monumento a su antiguo yo, de pie como un fantasma de otra vida. Pasó la mano suavemente por el capó, recordando el día en que le gritó a ella por hacer exactamente eso. Los ojos se le llenaron de lágrimas. María entró en silencio detrás de él observando. Ese coche solía significar el mundo para usted, dijo en voz baja. Él asintió sin volverse. Así era. Pero ahora, solo me recuerda lo ciego que fui. Ella se acercó, el eco de sus tacones suave sobre el concreto. ¿Sabe por qué lo conservé? Él la miró confundido. Porque cada vez que lo veo recuerdo que incluso algo nacido de la arrogancia puede redimirse. Si cambian las manos que lo cuidan. Richard sonrió entre lágrimas, asintiendo despacio. Entonces esta vez lo cuidaré yo, como debe ser. Sumergió la esponja en el cubo y comenzó a lavar el coche, su reflejo fundiéndose con la superficie roja. El mismo movimiento que una vez le costó a ella su empleo, ahora limpiaba su propio orgullo. María lo observaba en silencio, con los ojos suaves y la voz tranquila. Algunas manchas, dijo, no se limpian con dinero, solo con humildad. El agua corría por el auto, llevándose años de polvo, de arrepentimiento y de ego. En ese momento Richard Cole no era un millonario caído ni un hombre humillado. Era simplemente un ser humano, finalmente limpio, finalmente libre. Cuando terminó, se volvió hacia ella con la voz baja. Gracias, María, por todo. Por no ser como yo. Ella sonrió con ternura. No me agradezca a mí, Richard. Agradezca a la vida. Nunca deja de enseñar. Las luces del garaje se encendieron al caer la tarde.
y bajo su resplandor el Ferrari brilló más que nunca, no por su pintura, sino por la verdad reflejada en su superficie, la redención. Mientras María se alejaba, la cámara se quedaría en él, de pie junto al coche, con el agua goteando, los ojos cerrados, susurrando para sí mismo. Pensé que el éxito se trataba de cosas que brillan, pero ella me mostró que se trata de corazones que iluminan. La pantalla se desvanece a negro, suena un piano suave y la voz final dice: el orgullo compra momentos, la humildad da significado. Los más ricos del mundo no son los que tienen los coches más limpios, sino los que tienen el alma más pura.